Que Dios bendiga a los hermanos que nos acompañan hoy, ¿verdad? La visita. Dios bendiga a William y Magdalena. Dios les bendiga mucho. Bueno, amado, quiero que me acompañen en 2 de Pedro 3. 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 11. Repito rapidito. Segunda de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 14. Segunda de Pedro 3, a partir del verso 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que repitamos ese verso 18. Antes bien, creced en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias te damos una vez más por esta oportunidad concedida. Tu gracia hace posible la reunión de tus santos, tu amor inmenso, Señor. Gracias. Mira todo lo que has permitido que sea hecho hasta ahora. Hemos sido edificados. Siempre somos edificados por ti. Lo que resta también sabemos, Señor, que será de edificación. Lo creemos, Señor. Es tu palabra ministrando a nuestros corazones. Que así sea, Señor. Obra de manera especial por medio de tu Espíritu. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Y que estemos en la plena disposición de hacer aquello que sea conforme a tu voluntad a fin de honrarte en todo. Una vez más te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros como creyentes, una vez, ¿verdad?, que hemos sido salvos, debemos adoptar una perspectiva muy particular y es esa perspectiva de Dios. Y cuando consideramos esa perspectiva de Dios, tenemos que entender que el crecimiento de los hijos de Dios para Dios es importante. A Dios le importa que usted como hijo suyo, como creyente, crezca en la fe. Ese crecimiento, esa experiencia de crecimiento, de desarrollo espiritual, la Escritura lo llama madurez. Debemos como cristianos aspirar a ser maduros en el Señor. Definitivamente es el deseo de Dios que nosotros seamos maduros en la fe. Continuamente necesitamos ser instruidos. Continuamente necesitamos depender de Dios. Continuamente el Señor y únicamente el Señor puede forjar en nuestras vidas el carácter de su Hijo Cristo.
Claro, Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos. El Espíritu Santo de Dios habita en nuestras vidas. Ha hecho morada en nosotros. Tenemos la garantía de que en el poder de Cristo podemos vencer el pecado, vencer las tentaciones, los apetitos de la carne, todo aquello que nos desvía de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, a fin de podernos sujetar al señorío de Cristo mediante la obediencia. Así es que debe haber una intención de parte nuestra, que de hecho Dios hace posible que así sea, una intención de crecer, de madurar, en total dependencia de la gracia divina. La Escritura afirma que el crecimiento está asegurado en la vida del creyente porque la gracia de Dios hará posible que así sea. Ahora, interesantemente, el énfasis en la gracia, que es sumamente importante, no debe desvincularse de la necesidad de que nosotros seamos perseverantes. Entonces, ¿a qué nos referimos? La gracia de Dios debemos verla de la siguiente manera, a fin de Dios cumplir este propósito referente a nuestra madurez cristiana. La gracia continuamente estará presente dándonos ese toque, inquietando nuestras vidas, mediando, haciéndonos reconocer esa necesidad apremiante que tenemos todo el tiempo de crecer, de aprender, de ser instruidos, de ser formados a la imagen de Jesús. Ese toque que nos asiste de manera suave, delicada, especial, pero a su vez permitiendo que usted someta su voluntad, anhelando genuinamente que Dios transforme la vida suya. O sea, que el concepto de la gracia no da lugar para pensar que no nos corresponde a nosotros como cristianos ser diligentes atendiendo lo que Dios ha establecido como verdad para nuestras almas. Por eso es que muchas veces, y esto quizás responde a la pregunta que usted se puede hacer ahora respecto a esto, yo sé que se la han hecho otras veces a algunos creyentes o se la hacen aún, ¿por qué hay creyentes que logran madurar, logran aparentemente avanzar en la fe y pareciera que otros tienen dificultad para crecer, para madurar? Pues precisamente no es falta de gracia. No es que la gracia se ha agotado, no es que la gracia de Dios se ha limitado para alguien, sino que la persona, ese creyente, ha descuidado en atender las disciplinas espirituales. Ha dado poca importancia a lo que debe tener mayor importancia en su vida. Esa es la razón. No es Dios el responsable por la falta de crecimiento en la vida de muchos creyentes, sino que nosotros debemos ser perseverantes, debemos ser insistentes, en cierta manera debemos ser intencionales cuando hablamos del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual. En la clase les decía algo que quiero traer a colación para que no lo olvide. Usted es el principal custodio de su condición espiritual. Es usted. No señale a pastor, no señale a hermano. Es usted. Usted es el que debe atender
lo que Dios establece como verdad. Usted es el que debe amar la verdad de Dios. Usted debe ser obediente a lo que Dios ha establecido que se ha hecho. Usted es el principal custodio. Y el principal responsable de su condición espiritual será usted. Es interesante que en el contexto en el que estamos considerando estas palabras, incluso habían falsos maestros. Y no solo falsos maestros, peor aún, el contexto sugiere que habían creyentes, no necesariamente salvos, pero creyentes, simpatizantes, que habían adoptado ciertas enseñanzas falsas. Y la razón aparente era precisamente que habían descuidado las verdades que habían sido expuestas con claridad por los apóstoles. Cuando se ignora la verdad, cuando se es ocioso espiritualmente y no se es disciplinado y no se escudriña la palabra, no se dedica tiempo a estudiar la palabra, eso pasa. Las personas fácilmente son arrastradas, son confundidas, son engañadas y adoptan el error como verdad. No necesariamente era el caso de todos, de que todos necesariamente no eran salvos, pero muchos de estos que habían adoptado mentira y falsedad y así las proclamaban y así trataban de persuadir a otros con esas mentiras, eran personas que no habían sido verdaderamente salvas. Pero también hay un indicador, hay unas expresiones hechas en este escrito que también sugiere que habían dentro de ese grupo, habían verdaderos creyentes que por ignorar la verdad, por el poco entusiasmo, por la poca disposición, por su falta de responsabilidad, por su negligencia, habían descuidado la doctrina apostólica, bíblica. Y eso había dado lugar a la mentira incluso en sus vidas. Por eso el escritor habla de caer de la fe, que no necesariamente está describiendo a alguien que pierde la salvación, sino a alguien que por ese descuido de pronto es más vulnerable a la mentira y puede ser engañado y en cierta manera arrastrado por una mentira. Y eso produce es la causante de esa inestabilidad en cuanto a la fe. Por eso a veces en la clase se comentaba un poco, alguien hizo un comentario, ¿verdad? De que a veces vemos personas que van a un sitio, están un tiempo, luego van a otro sitio, y allá no están muy de acuerdo y van a otro sitio, y se pasan exponiéndose a diferentes enseñanzas, ¿verdad? Y lamentablemente por esa falta de discernimiento, debido a ese descuido de las verdades esenciales del evangelio, del cristianismo, simplemente siempre están confundidos. No tienen una comprensión clara de la verdad, sino que esa verdad que profesan es una verdad fragmentada. Y como es una verdad fragmentada, no puede llamarse verdad, porque le han dado lugar a diferentes conceptos e ideas, corrientes de pensamiento a las que terminan abrazándose y validando concepciones que son contrarias a la verdad cristiana. Debido a eso, es difícil que una persona, que un creyente pueda crecer y pueda madurar. La mentira se vuelve un gran obstáculo
un gran impedimento para poder crecer y poder experimentar esa madurez que el Señor desea. ¿A qué nos exponemos? Usted tiene que tener mucho cuidado a lo que se expone. Usted tiene que auscultar, ser juicioso. Cuando escucha algo, sobre todo cualquier novedad, no rápidamente creer en lo que alguien afirma o dice, sino ser juicioso, ser crítico de eso. Pero para ello usted necesita conocer la verdad. Y ese era uno de los problemas. Habían creyentes que habían descuidado en atender el consejo de la palabra. Habían olvidado cuán importante es ser instruidos con la verdad. Cuando se valora poco la verdad, cuando no se atiende la verdad, amado, ese creyente, ese corazón de ese creyente se vuelve terreno fértil para que empiece a crecer o abunde cualquier tipo de mentira. Cualquier semilla de falsa doctrina puede caer en ese terreno y empezar a germinar. ¿Por qué el tema del crecimiento espiritual es importante? Porque nos protege, por la protección suya como cristianos. Eso es sumamente importante. No es algo que podamos o debamos delegar en alguien que lo haga por nosotros, le corresponde a usted. Si usted quiere asegurarse de estar protegido de la mentira, del engaño no solo externo, sino de aquellas mentiras con las que muchas veces combatimos, que tratan de aflorar debido a nuestro propio estado caído. Estamos lidiando con una naturaleza caída que muchas veces trata de ¿qué? De seducirnos. A la verdad no nos va a seducir. Si nos seduce, nos va a seducir al error, aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros no vamos a proveer para los deseos de la carne. Por eso no vamos a estar dispuestos a alimentar los apetitos de la carne. No confiaremos en nuestra naturaleza caída, punto. Confiaremos en lo que dice Dios para nuestra protección, para el debido cuidado de nuestro estado espiritual. Amado, no podemos permitir de ninguna manera que se corrompa nuestra espiritualidad. Eso se previene. Y la manera de prevenirlo es atendiendo el consejo de Dios, amando la palabra de Dios, escudriñando la palabra del Señor. Pedro nos advierte. Por eso que debemos estar atentos. Estamos combatiendo con nuestras propias concupiscencias todo el tiempo. Pero también estamos combatiendo con doctrinas falsas. Muchas que apuntan hacia la iglesia desde afuera, externamente. Y otras incluso que peor aún, las tenemos que resistir a veces incluso en las propias congregaciones. Y que provienen de personas que supuestamente afirman ser cristianos. Esas son las peores. La amenaza peor es esa. Alguien que afirma ser creyente tratando de imponer una mentira, una herejía en la propia iglesia. Amado, la carrera del cristiano es una donde continuamente usted tiene que estar velando sus propias debilidades, entendiendo que nosotros tenemos nuestras debilidades. Entendiendo que hay un enemigo que no descansa y continuamente está buscando la manera de que usted confíe en una mentira. ¿En qué vamos a confiar? En el conocimiento de Cristo.
¿En qué vamos a confiar? En el Evangelio de Cristo. Nuestra vida se va a regir a partir de ¿qué? De la doctrina de Cristo, expuesta también por los apóstoles, que fue la manera en la que así instruyeron las comunidades de fe. Así fue que las comunidades de fe fueron instruidas con el Evangelio de Cristo. Y es la única manera en la que podemos llegar a reconocer e identificar la herejía, el engaño, la falsedad. Incluso una de las cosas que mencioné en el estudio, una de las cosas que más afecta, aqueja a las congregaciones hoy es la falsa espiritualidad. También debemos estar dispuestos a combatir contra la falsa espiritualidad. Dios está interesado en la relación personal que usted tiene con Él, que tenemos con Él. Eso es sumamente importante, debe serlo para usted. Para Dios lo es, pero definitivamente para usted como salvo es sumamente importante esa relación con el Señor. Es tan importante que de eso depende el que sigamos siendo santificados, como conviene a hombres, mujeres, jóvenes que profesan la fe cristiana. Si usted camina con Cristo, ama el caminar con Cristo, no será de otra manera. Usted será santificado. Deseará ser santificado. Porque hay un deseo de ser como Jesús. Por eso en la clase se decía algo importante. Antes de que un pecador pueda entender las verdades espirituales, tiene una urgente necesidad de primero conocer al Señor. No se puede entender la verdad. No solo no se puede entender, será imposible vivir de acuerdo a la verdad si no se está en una sana relación con Dios. Y la única manera de estar en una sana relación con Dios, primeramente depende de haber sido perdonado, de haber sido justificado por la muerte de Cristo. Así que hay que partir de la salvación. Y a su vez, la salvación, la experiencia de la salvación hará posible eventualmente que podamos experimentar gradualmente esa santificación y ese crecimiento, ¿verdad? Espiritual. Claro, la perfección que Dios demanda de sus hijos, por cuanto Él es santo, debemos ser santos. Ser perfecto porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es algo progresivo. Pablo mismo dijo, no pretendo que ya lo alcancé, yo no pretendo haber alcanzado, yo todavía no he experimentado o saboreado esa perfección en el sentido pleno. Pero estaba siendo encaminado hacia eso. Porque es Dios quien nos va perfeccionando, la Escritura lo dice, Él nos va perfeccionando. Es su propósito, es su deseo. Eso es conforme a la perspectiva de Dios. Y es como también así debemos pensar. ¿Qué Dios desea de mí como creyente? Que yo cada vez sea más hecho a semejanza de Cristo. Y que yo tenga toda la intención y el amor y el deseo genuino, auténtico, de que eso pase en mi vida. Por eso no voy a desatender las disciplinas espirituales, por eso me aferro a ellas, porque sé que es necesario. Por eso prefiero no mostrarme claudicante, sino seguro de que esa es la dirección correcta. No con ambigüedad, no. Seguro, dispuesto, deseoso.
Las situaciones duras de la vida pueden llegar en algún momento a desanimarnos. Pero en esos momentos desafiantes, porque son momentos que desafiarán y pondrán a prueba nuestra fe. Son esos momentos, son esos escenarios en los que debemos demostrar la seguridad que hemos profesado en la verdad del Evangelio. Anclados a esa verdad. Resistimos. Perseveramos. Somos consistentes. Pablo decía, no somos de los que retroceden. No, aquí no hay espacio para retroceder. Hay que seguir la marcha. Aunque vengan dificultades, hayan desafíos, el Señor nos ha garantizado la fuerza. Pero también usted tiene que ser perseverante. Dios demanda que usted sea perseverante. Que sea valiente. Valiente para despojarse primeramente de aquello que Dios rechaza, de aquello que Dios detesta en su propia vida, a fin de agradarle, a fin de glorificarle en presencia de los demás, para que nosotros mismos no vengamos a ser estorbo del propósito redentor de Dios y que otros blasfemen el nombre de Cristo. Dios demanda una vida santificada. Aquellos que han preferido sustituir el servicio a Dios que se enfoca en la consagración para entretener a la gente, su tiempo llegará. Pero usted no se ha engañado. Usted no se desenfoque. Ame el Evangelio. Ame la verdad del Evangelio. Viva conforme a la verdad del Evangelio. Respire el Evangelio de Cristo. Que Él sea el oxígeno. Que sea oxígeno para su alma, su espíritu. No se prive usted mismo aceptando la mentira. No se prive de la bendición de Dios. No se prive del deseo de Dios de ser formado a la imagen de Cristo, amando más la mentira, incurriendo en el error, dejándose engañar. Por eso es que Dios, a través de Pedro, nos invita a madurar, a crecer, siempre estar enfocado. Tengo que crecer, tengo que madurar. Dependo de Dios, necesito cada vez más de Dios. Entendiendo que debemos ser instruidos. Hablábamos, ¿por qué nos congregamos? El café es bueno. Los alimentos son buenos. El jolgorio hace falta, aún entre los creyentes. Claro que hace falta. Son cosas que dan oportunidad para unirnos. Pero la razón principal es, no solo es solo esa, pero una de ellas, precisamente porque necesitamos de instrucción, necesitamos continuamente estar aprendiendo. Nuestros corazones tienen que ser enseñables y estar deseosos del aprendizaje. Eso nos convierte en verdaderos discípulos. El discípulo está deseoso de que su maestro le enseñe. Ama ser instruido. Ve y está consciente de la importancia de la instrucción. Hemos entregado nuestra vida a Cristo, debemos aprender. Y estar dispuesto a aprender continuamente a fin de poder madurar cristianamente. Es vergonzoso cuando a veces como creyentes nos comportamos como niños, ¿verdad? Es vergonzoso cuando a veces como creyente aflora ese infantilismo, ¿verdad? Esa inmadurez.
Es vergonzoso. Por eso necesitamos continuamente ser edificados, ser ministrados por la palabra del Señor. Necesitamos la instrucción. Poca lectura bíblica, poca asistencia a los templos, poca oración. ¿Cómo es posible madurar en la fe cristiana, crecer, estar sólidos en la fe cuando estas cosas pasan? Y son cosas que tenemos que velar por ellas. Porque con facilidad cualquier cosa nos llama la atención y nos ocupa. Eso es así. Estoy incluido yo. Es así. Cualquier cosa de momento se puede volver más importante y perdemos de vista que hay maneras de trabajar con todas esas cosas, pero sin dejar de dar la prioridad al Señor. Ahora, hay algo que también es muy peligroso. La influencia de otros en nuestra vida. Mire, amado, a veces es triste ver creyentes que son poco sensatos. Usted tiene que saludar a todo el mundo, claro, y compartir aún con personas no cristianas. Se puede, claro, pero siempre usted siendo sabio y siendo prudente. Pero es triste que a veces hayan creyentes que tengan mayor preferencia de estar en relación con personas que no tienen nada en común, es decir, que no aman a Dios, que no son personas que pueden darle un consejo sabio conforme al Evangelio, que no pueden ser de estímulo para que usted siga perseverando cuando viene una situación difícil, o le puedan advertir cuando quizás notan que usted está algo expuesto a una mentira, a una herejía. No puede ser que los salvos prefiramos la comunión con los incrédulos que con los salvos. No puede ser. Y que como creyentes terminemos dando mayor validez al consejo del incrédulo que el del salvo. No, amado, necesitamos entender cuán importante es rodearnos, establecer vínculos de amistad con personas que verdaderamente aman a Dios, que tienen un celo profundo por las cosas del Señor. Personas que yo sé que si yo incurro en el error, me lo podrán decir, pero porque me aman. Como también cuando entienden que yo lo que necesito es esa palabra de estímulo, sabrán allegarse a mí y me darán esa palabra de estímulo porque desean mi bien, porque se preocupan por mí. La Escritura dice que las malas relaciones, ¿verdad?, pueden corromper las buenas costumbres. Y a veces el creyente se siente tan poderoso y dice, no, yo tengo la capacidad de manejarlo. Yo voy a terminar influyendo en la vida de ellos. Eso es arrogancia, eso es falta de humildad y eso es un descuido y es muy peligroso y es una falta a Dios. Eso es ser sabio en nuestra propia opinión. Rodéese de gente que ame a Dios, que se preocupan por la sana enseñanza, se preocupan por su vida espiritual, que así como cuidan de su vida espiritual, pueden también estar dispuestos a velar por su vida espiritual, aun cuando usted, como le decía, sea el principal custodio. Pero les preocupa su estado espiritual, genuinamente. Oran por usted, le animan a seguir adelante. Cuando las fuerzas le faltan, ellos son los que pueden estar ahí para decirle, no, vamos hacia adelante, y son los que le darán, Dios a través de ellos le pueden dar el empuje. Pueden ser la mano amiga en el momento más difícil, cuando quizás sentimos que nos encontramos en un pozo y estamos desesperados, pueden ser esa mano amiga que se extiende, que está ahí para nosotros. Eso, amado, es algo también sumamente importante que sugiere el contexto en el que Pedro, ¿verdad?, expresa estas cosas.
Algo que afecta mucho es la incertidumbre o la poca confianza que incluso hay creyentes que tienen de las doctrinas fundamentales. Hay creyentes que lamentablemente han empezado a dudar de las doctrinas fundamentales del cristianismo, de verdades importantes y fundamentales del evangelio cristiano. Y es precisamente por el descuido en atender la verdad de Dios y ser instruido. Como también el de la influencia que puede tener el que a veces prefiramos, le demos preferencia a relaciones con personas que no son creyentes. Y eso, aunque suena sorprendente, amado, es algo que pasa. Pero no puede ser así, amado. No puede ser así. Con todo lo que Dios nos ha provisto, con todo lo que Dios nos ha provisto, nuestros pies no pueden estar sobre arena movediza. Dios nos ha permitido conocer cuál es el fundamento que sostiene todo. Y claro, es Él, el mismo Señor, como también es que su verdad. ¿Cómo voy yo a llegar a dudar de su verdad? Voy a languidecer en la medida en que yo dude de la verdad. Voy a flaquear. Mi fe será inestable. Seré vulnerable a las herejías, a las mentiras, al engaño de Satanás. Nuestra fe es puesta a prueba también en ese sentido. Lo que creemos, debemos estar dispuestos a debatirlo, a sostenerlo, aun cuando otros no lo crean. Y aun cuando otros ataquen nuestra postura, tenemos que seguir creyendo en la verdad. No podemos dudar de Dios. Usted no puede dudar de la benevolencia de Dios, de la fidelidad de Dios. Sobre todo, usted no puede dejar de descansar en la soberanía de Dios. Y no puede dejar de apreciar su consejo, porque Él es todo sabio. La desobediencia nos aleja del Señor. Tengamos cuidado aquello que aceptamos como verdad. Tengamos cuidado, mucho cuidado con nuestras concupiscencias. Cuando somos seducidos por nuestros propios apetitos, llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo, sujetando todas las cosas a Él, velando por aquello que Él ha establecido, que es cierto, que es verdad. Entonces estaremos siendo siempre iluminados. Y la verdad misma, esa verdad misma que usted valoró o aprendió a valorar, esa verdad de Dios, esa lo va a preservar a usted ante el error. Va a ser luz donde quiera que pise. Exponga sus debilidades a Dios. Preséntese a Dios, exponga sus debilidades y dependa de su fuerza. Él le hace fuerte, Él le hace sabio. Él le inspira. Como también Él hace posible que se regocije, aún en los momentos más duros. Él también le da la entereza y el valor
para encarar los falsos maestros y combatir afanosamente y diligentemente a favor de la verdad, exponiendo el error, exponiendo la mentira, a fin de que los demás hermanos nuestros no sean arrastrados por ella. La iglesia del Señor debe brillar en medio de las tinieblas. Dios le ha dado autoridad a la iglesia, le ha dado poder. Nosotros debemos ser testigos eficaces de esa verdad. Dejemos saber a la gente que sí, nosotros tenemos algo que decir en los temas importantes que se abordan en esta sociedad. Que la voz de la iglesia sí debe ser escuchada. Que los cristianos no son tontos. Que los creyentes son personas preparadas. Que hablan de parte del Señor. Porque como les compartí en una lección no hace mucho, de una autora cuyo libro es bien interesante. También la iglesia tiene el deber de redimir del error a esta cultura que ha creído en la mentira. Dios es nuestro proveedor, amados. ¿Por qué estar angustiado? ¿Por qué estar temeroso? ¿Por qué pensar que nuestra inversión en la vida de aquellos que necesitan a Cristo es en vano? Si Dios ha prometido que por medio del Evangelio traerá salvación a los hombres, y aún los que no estén dispuestos a reconocerle serán condenados por esa verdad. Quizás redimir nuestras mentes de pensamientos que hemos venido aceptando puede ser algo importante. Quizás dejar un poco de lado aquellas cosas que nos han mantenido demasiado ocupados, a las que le hemos dado demasiado énfasis, que no aportan nada a nuestra espiritualidad, a nuestra condición espiritual, para empezar a atender a aquellas cosas que definitivamente harán crecer nuestra fe y hará que ésta sea fuerte e inconmovible. No podemos permitir no podemos nosotros dejarnos seducir por la manera de pensar de este mundo y terminar sometiéndonos a sus esquemas. Y terminar como creyentes haciendo lo que la sociedad dicta, lo que la cultura dicta. No. Sino estar dispuesto a hacer lo que Dios dicta, lo que Dios dice que se haga. Combatir contra esos pensamientos que nos quieren esclavizar. Y entender en qué consiste la verdadera libertad cristiana. La libertad cristiana no consiste en poder hacer lo que queremos. La libertad cristiana consiste en que ahora podemos obedecer a Cristo. La libertad cristiana no es que alimentaremos nuestros deseos carnales, aquello que nos cause placer. No. La libertad cristiana es una renuncia constante al yo, porque Dios lo ha hecho posible.
para vivir obedeciéndole a Él y de esta manera glorificándole todo el tiempo. Luchemos contra nuestros apetitos carnales, contra nuestros deseos carnales, permitiendo que Dios forje en nosotros el carácter de Cristo, amando y deseando con todo el corazón la santidad de Dios, aborreciendo el pecado como Dios lo aborrece, renunciando a Él como debemos renunciar todo el tiempo, apartándonos de Él como conviene a santos, como conviene a quienes profesan la fe cristiana y profesan la piedad cristiana. A veces hay creyentes que dicen o tienen como esa dificultad, como que no siento mucha hambre por Dios. Pues claro, ¿cómo vas a sentir hambre si hace rato has descuidado las disciplinas espirituales, has descuidado esa relación con Dios? ¿Cómo vas a sentir hambre y sed por el Señor? Si Dios dejó de ser tu prioridad, si Dios deja de ser nuestra prioridad, ¿cómo sentir hambre de Él y sed de Él? Pero cuando nosotros damos prioridad a Dios, Dios nos sacia y nunca nos sentimos satisfechos. Queremos más y más del Señor. Como dijo ese salmista, ¿verdad? El salmista David. Como las corrientes, ¿verdad? De las aguas. Como el siervo brama por esas corrientes, ¿verdad? A fin de mitigar esa sed que le aqueja. Así nuestra alma sedienta sabe que tiene que ir y correr a la fuente que nunca se agota, que es el Señor. Sentimos el amor de Dios, experimentamos el amor de Dios de diferentes maneras y hablamos mucho de ese amor de Dios. Pero amado, ¿estaremos correspondiendo nosotros a ese amor? ¿Cómo se corresponde a ese amor? ¿Cómo podemos afirmar que sí estamos correspondiendo a ese amor? Cuando hay un verdadero deseo de ser maduros en la fe. Cuando hay un verdadero, auténtico y profundo deseo de consagrar nuestras vidas al Señor. Cuando hay o está esta verdadera intención de parte nuestra de ser obedientes al Señor. Esa es una manera que pone en evidencia que correspondemos o estamos correspondiendo al amor del Señor. Porque ¿qué Dios espera de nosotros como hijos suyos? Sino que seamos obedientes. Obedezcamos al Señor, amemos al Señor, perseveremos en la verdad, veamos continuamente nuestra necesidad de crecer y atendamos el consejo de Dios para que eso sea posible, amado. Los tiempos se tornan difíciles, pero nosotros estamos llamados a depender todo el tiempo del Señor. Oramos al Señor en esta hora. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y bondad. Gracias por este día que has hecho. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Señor, ayúdanos a entender que tú demandas de tus hijos obediencia, que tú demandas de nosotros, Señor, consagración, que tú deseas de nosotros que podamos nosotros experimentar esa madurez cristiana, que podamos perseverar en la verdad, que podamos ser consistentes en la verdad, amando, atesorando esa verdad en lo profundo de nuestros corazones, viviendo de acuerdo a esa verdad. Señor, sabemos que debemos contar con tu ayuda y en efecto estamos confiados de que tú siempre nos ayudas. Tu gracia siempre está mediando
Y de tu parte ese toque siempre estará ahí. Pero también demanda de nosotros que nos esforcemos y que seamos perseverantes. Que podamos ser capaces de persistir y anhelar con todo nuestro ser el que tú nos formes a la imagen de tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, a combatir con nuestras propias pasiones. Ayúdanos, Señor, a crucificar cada día los deseos de la carne, los apetitos de la carne, el yo, mostrándonos sumisos a ti, Señor, sometiéndonos a tu señorío y estando dispuestos a ser obedientes a tu verdad. Te agradecemos, Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, porque el que ha comenzado la buena obra, la perfeccionará. Gracias porque tú eres nuestra mayor esperanza. Gracias porque en nuestras debilidades sabemos que tú eres nuestra mayor esperanza y que tú obras continuamente en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendícenos y ayúdanos por Cristo Jesús. Amén.